Hay un momento exacto en una discusión donde tu cerebro deja de ser tuyo. Y en ese momento vas a hacer o decir algo que te hará arrepentirte. Hoy vas a aprender a reconocerlo. Ubícate en la siguiente escena. Es martes por la noche. Estás cansado. Miras a tu pareja y le haces una pregunta totalmente inocente, casi de rutina. Mi amor, ¿pedimos pizza o descongelo el pollo? 53 segundos después, están en guerra. Así de rápido, así de brutal. Y si alguna vez te has preguntado cómo diablos llegaste ahí y por qué sigues llegando aunque no quieras, hoy vas a tener la respuesta. Y es que por algún misterio oculto del universo, los dos están discutiendo a todo pulmón sobre ese catastrófico viaje de la playa de 2018, sobre cómo tu suegra nunca te respetó y cuestionando los mismos cimientos de la relación. ¿Qué diablos pasó? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo pasamos de elegir entre pepperoni o pollo a la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué le pasó a tu cerebro? Luego de esa catastrófica escena, te vas al baño, te miras al espejo con esa terrible resaca emocional y te preguntas, ¿por qué dije eso? ¿Por qué me puse a gritar? Yo no soy así. ¿Por qué me transformé en Hulk por una maldita pechuga de pollo? Ya lo reiné otra vez. ¿Qué está mal conmigo? Spoiler, nunca fue por la pechuga. Así que tranquilo, respira, no estás loco. No te poseyó un demonio de anime japonés. La culpa que sientes ahora, aunque es dolorosa, es científicamente injusta. ¿Tú crees que en ese momento estabas usando tu cerebro racional para discutir el menú de la cena? Falso. Cuando el tono de voz de tu pareja, tu jefe o tu hijo cambia 1 milímetro, o hace ese gesto con los ojos que tanto te molesta, o dice esa frase que te encabrona, tu biología deja de ver a la persona que amas o respetas. Tu biología empieza a ver a un oso polar entrando a tu cueva. Tu instinto de supervivencia toma el volante y pisa el acelerador a fondo con la única premisa de salvarte el pellejo. Interesante, ¿no? ¿Qué le pasó a tu cerebro que confunde un malentendido doméstico con una amenaza de muerte? ¿Cómo se puede apagar esa maldita alarma antes que destruyas otra noche de Netflix? Para entender por qué te conviertes en Hulk, tenemos que viajar al centro de tu cerebro. Imagina que tu mente es una gran corporación. En el último piso, en la oficina de cristal, está el CEO, tu corteza prefrontal, que es lógica, analítica, piensa a largo plazo y sabe perfectamente que gritarle a tu suegra en la cena de Navidad es una pésima inversión de futuro, que esa acción va a desmoronar a toda la empresa que se va a ir a pérdida. Pero en el sótano, en el cuarto de máquinas, hay un empleado muy intenso llamado amígdala. Es el guardia de seguridad, el detector de humo de tu cerebro. Su único trabajo es escanear el ambiente buscando amenazas. Punto clave 1. El secuestro amigdalar. El neurocientífico Joseph Ledoux descubrió algo fascinante. Cuando la amígdala detecta peligro, no le pide permiso al CEO. Tiene línea directa. ¿Para qué? Para activar las alarmas. En un estudio clásico descubrieron que la señal de una amenaza llega a la amígdala milisegundos antes de llegar a la corteza prefrontal. Esto se conoce en psicología y en neurociencia como el secuestro amigdalar y tiene una explicación evolutiva muy concreta. Tu amígdala tiene un atajo, una ruta de emergencia que se saltea al CEO completamente para reaccionar antes de que puedas pensar. Durante millones de años, ese mecanismo fue muy eficiente porque te salvó la vida. Si veías un depredador, no había tiempo para analizar. Pero hoy, ese mismo atajo se activa cuando tu pareja te dice, siempre haces lo mismo. Y tu amígdala no escucha, tenemos un problema de comunicación. Escucha frases como, amenaza mi estatus, amenaza mi valor, preparen las lanzas. Tu sistema de supervivencia se activa. La sangre huye de tus órganos digestivos y va hacia tus extremidades, aumentando tus latidos cardíacos, aumentando tu respiración. Tu cuerpo literalmente se prepara para atacar y para correr. Y tu corteza prefrontal, el CEO, la lógica, no se queda sin sangre como se creía antes.
Lo que pasa es mucho más interesante. Tu cerebro se inunda de hormonas de estrés que literalmente cortocircuitan tu capacidad de pensar con claridad, como cuando le metes demasiada corriente a un sistema eléctrico y los fusibles saltan. En ese momento es biológicamente imposible que seas razonable. Punto clave 2. La barrera de los 100 latidos. Y aquí es donde la ciencia nos da una regla de oro. Tenemos al Dr. John Gottman, uno de los investigadores de parejas más importantes del mundo. En los 90 creó el famoso Laboratorio del Amor. Gottman invitaba a parejas a discutir sus peores problemas mientras los conectaba a monitores cardíacos, medidores de sudoración y cámaras. Descubrió un fenómeno brutal llamado DPA, o activación fisiológica difusa. Gottman comprobó que cuando el corazón de una persona en una discusión supera los 100 latidos por minuto, ocurre un colapso cognitivo total. Pierdes visión periférica. Tu oído medio se bloquea. Dejas de procesar las voces humanas con normalidad y tu capacidad para recibir información nueva cae a cero. Es como si el cerebro cerrara todas las ventanas y echara llave por dentro. ¿Te ha pasado que en medio de una pelea tu pareja dice algo completamente lógico y tú respondes con algo ridículamente agresivo o absurdo? Es exactamente esto. Tu cerebro no está siendo malo ni irracional a propósito. Está intentando sobrevivir. Seguir discutiendo a más de 100 latidos es como intentar enseñarle cálculo avanzado a alguien que se está ahogando en una piscina llena de cocodrilos. Punto clave 3. La herida central. ¿Por qué estallas por una taza? Ahora, hay algo que quizás te preguntas. David, entiendo lo del oso polar, pero yo me enojé porque dejaron una taza sucia en la mesa. Eso no es un maldito oso polar. Bueno, aquí entra la teoría de la evaluación cognitiva de Richard Lazarus. En verdad, no reaccionamos al hecho, no reaccionas a la taza sucia. Reaccionamos al significado que le damos a ese hecho. Esa taza sucia viaja por tu cerebro y toca una herida nuclear. Para ti, la taza no es falta de limpieza. La taza significa no me respetan, nunca me hacen caso, soy invisible en esta casa, no valoran mi tiempo o mis cosas. Piénsalo así. La rabia no es la emoción principal. La rabia es el guardaespaldas de una emoción más frágil, el miedo, la tristeza o la sensación de ser indigno. Así que si logramos entender cuál es la herida que está siendo protegida por tu amígdala, le quitamos el poder al Hulk. ¿Ya vas entendiendo que esto le puede pasar a cualquiera que tenga esta misma biología? Porque no importa cuánto dinero tengas, no importa cuánto poder o cuánta fama. Cuando la amígdala se enciende, todos somos el mismo cavernícola. Y tengo 3 ejemplos que lo prueban, cada uno más extremo que el anterior. Aquí te tengo el primer ejemplo, el secuestro amigdalar en alta mar. Es 2016. Angelina Jolie y Brad Pitt son una de las parejas sensación a nivel mundial. Jet privado, $40 millones, 2 de las personas más privilegiadas del planeta. Y aún así, en algún momento de ese vuelo, la amígdala de alguien detectó una amenaza. Puede haber sido un tono, un gesto, una palabra, un recordatorio. Y el cerebro racional se apagó a 10.000 metros de altura. No hubo forma de bajarse, no hubo forma de enfriarse. Y esa relación no sobrevivió el aterrizaje. El dinero no desactiva la biología. El segundo ejemplo, la herida nuclear en vivo y en directo. Will Smith en los Oscars. Memorable, ¿no? A primera vista parece que se enojó por un chiste malo. Pero su amígdala no procesó un chiste. Procesó una amenaza directa a su rol de protector. Tocó una herida de humillación que venía de muy adentro. Y en ese microsegundo, su corteza prefrontal, la que sabía perfectamente que lo estaban viendo millones de personas, la misma que sabía que en 10 minutos iba a ganar el Oscar, esa corteza prefrontal se desconectó por completo. Fue un secuestro amigdalar televisado en HD. Eso es lo que hace una herida nuclear. No necesita una amenaza grande, necesita tocar el lugar exacto. Y el tercer ejemplo, 2 amígdalas chocando a escala planetaria. Se trata de Donald Trump e Elon Musk, 2 sistemas de detección de amenazas hipersensibles, con acceso a Twitter, a X o a lo que sea, a medios, a decisiones que afectan a millones. Para sus cerebros,
Un tuit irónico o una declaración de prensa no es solo política, no es solo negocios, es un ataque directo a la tribu, al estatus. Y cuando dos amígdalas así de hipersensibles chocan, sin que nadie pause, sin que nadie se enfríe, las consecuencias no se van a quedar en una noche arruinada. Se escalan a alianzas, a mercados, a países enteros. La misma biología primitiva que tú usas cuando te peleas por el control remoto, solo que con consecuencias de escala mundial. 3 escenarios distintos, 3 escalas distintas, la misma biología. Un jet privado, un escenario de los Oscar, el centro del poder mundial, y en todos ellos, nadie apretó el botón de pausa. Entonces, ¿qué haces cuando sientes que estás a punto de hervir? Me gusta mucho usar la siguiente imagen con mis pacientes. Visualiza que todos somos teteras. ¿Te acuerdas de esas teteras, no? Donde tu abuela o tu mamá te preparaba el té. Cuando sonaba el pito, una gran columna de vapor indicaba que la tetera estaba muy caliente. Si tú estás sirviendo igual que una tetera, no te pueden tocar. El que te toca se quema. Es momento de esperar a que te enfríes. Sal de ahí, date una vuelta a la plaza, cómprate un helado, llama a tus amigas, júntate con tus amigos, pero no sigas intentando arreglarlo con una conversación. Quedarte ahí con tu pareja, con tu hijo, con tu jefe, con tu amigo, sin racionalidad, sin tu lóbulo prefrontal activado, es el error más básico y catastrófico que puedes cometer. Y cuando digo sal de ahí, quiero que entiendas bien lo que significa eso. Porque a veces salir significa ir a darte una vuelta a la plaza para enfriarte. Pero otras veces salir significa algo mucho más permanente y urgente. Si la persona que tienes al frente ejerce violencia sobre ti, física, psicológica, económica o sexual, este video no es para esa situación. Escúchame bien, no hay herramienta de gestión emocional que debas obligarte a aguantar. Tu única misión ahí es salvarte. En Chile puedes llamar ahora mismo a los teléfonos que te dejo en pantalla, y si nos estás viendo desde otro país, busca hoy mismo a las entidades locales de protección a víctimas. Porque pedir ayuda no es debilidad, es el mayor acto de amor que puedes hacer por ti. Ahora, dicho esto, si estás en un entorno seguro donde ambos quieren mejorar, quédate, porque ya tienes la ciencia, ahora viene la acción. Ya sabes que no eres un caso perdido, que solo eres un humano con un sistema de alarmas descalibrado. Tu amígdala debería encenderse cuando una amenaza real te afecta a ti o a los tuyos, no con los problemas domésticos o con ese informe del trabajo que todavía no sale. Pero la teoría no sirve de nada sin acción. Así que te voy a dar una tarea sumamente importante para que la apliques hoy mismo. Y es muy simple, pero te puede ayudar como un primer paso para un cambio real en tu vida. Esta semana no vas a intentar frenar ninguna discusión. Eso sería como querer ser Spider-Man frenando un tren neuroquímico a toda velocidad. Solo vas a hacer una cosa. Y le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar la lupa de tu ira. Cuando te ocurra nuevamente una discusión sulfurada, sea un observador de tu propio cuerpo. Quiero que notes exactamente en qué momento de la discusión tu estómago se aprieta o tu mandíbula se tensa, y sobre todo cuando tus latidos comienzan a acelerarse. Recuerda, Gottman encontró que el punto de quiebre ronda los 100 latidos por minuto. Puede ser antes o después dependiendo de tu cuerpo, pero tú lo vas a reconocer porque ya lo has sentido. Así que anótalo en tu mente, agarra tu lupa mental y obsérvate. Analiza tu propia rabia. Y aquí viene algo importante que la neurociencia descubrió. Aunque en ese momento sientas que tu cerebro ya no es tuyo, la parte lógica y la emocional nunca se desconectan del todo. Tienen un camino de ida y de vuelta. Y el simple acto de observarte, de notar tu mandíbula tensa, de sentir tus latidos subir, es suficiente para empezar a activar ese camino de regreso. No estás esperando a que pase el episodio. Estás participando activamente en cómo termina. Tomar conciencia de lo que le pasa a tu cuerpo en cada discusión donde fracasas es el primer y más poderoso paso para iniciar el cambio que necesitas. La próxima vez que tu pareja te pregunte si piden pizza o descongelan el pollo, ya sabes lo que va a pasar en tu cerebro.
y ahora tienes la lupa para verlo venir. Y ahora que lo puedes ver, en el próximo video, vas a aprender exactamente cómo encerrar a ese Hulk de vuelta. Suscríbete para que no te lo pierdas. Y mientras tanto, debes enterarte de otro secreto. Quizás en tu bolsillo tienes a otro culpable de tu irritabilidad y todavía no lo sabes. Haz clic en este video para comprender qué le pasa a tu mente cuando abusas de tu teléfono. Nos vemos en el siguiente nivel de tu mente.